tarea, una práctica de programación. Una práctica de programación. Bien. Vayamos a eso, por lo tanto. Vamos a la presentación. Que dice lo siguiente. Aquí va. Este texto es muy interesante para poder aprender a graficar. Dice, uno de los puntos más relevantes en cuanto a análisis numérico se refiere es visualizar los resultados de un proceso, ya sean las coordenadas x, f de x, resultantes de una ecuación, una serie de datos de campo. Tercero, el resultado de datos de un proceso, etc. La mejor manera de lograr lo anterior es mediante una gráfica. Graficando funciones. El algoritmo básico para graficar una función matemática no cambia sustancialmente de un tipo a otro de funciones. Por ejemplo, para una función del tipo y igual a f de x, se requiere conocer el dominio. Fíjense cómo es el concepto algorítmico. ¿Cómo son los conceptos algorítmicos para graficar? Esto tienen que observar bajo este parámetro, bajo esta indicación. Dice, por ejemplo, para una función del tipo y f de x, se requiere conocer el dominio en el que se evaluará la variable independiente que tiene un límite inferior y un límite superior, en este caso de la variable x. Luego se requiere conocer cómo se atravesará dicho dominio, obviamente mediante la función f de x. En otras palabras, significa conocer la función transición o paso entre cada valor de x en el que se pretende evaluar la función f de x. Cuando se trata de una función y f de x. Si una función implica más de una variable independiente, por ejemplo, z f de x y, el proceso involucrará conocer los dominios de las variables x e y, así como las funciones de paso para ambas variables, que en el párrafo anterior hemos llamado función de transición. En este caso es necesario definir el orden en el que se incrementen las variables independientes. La evaluación de la función se realiza para cada valor del grupo de x e y antes mencionado. Observando lo anterior, el algoritmo de graficación básico para el caso de una función con una sola variable independiente sería de la siguiente manera. Inicializar con el primer elemento del dominio de variable independiente, estamos hablando de y f de x, evaluar la función y f de x
enviar a la gráfica el punto XY. Si el valor de X es igual o mayor al último valor del dominio de X, terminar. En caso contrario, aplicar la función de transición a la variable X. En otras palabras, X igual transición X, convirtiendo el resultado de dicha transición en el nuevo valor de X. Con este nuevo valor de la variable independiente se repite el proceso desde el paso 2. Por lo tanto, para ello se genera un diagrama de flujo en base a estos 4 pasos explicados con la mayor sencillez posible. Lo que nos ofrece un diagrama de flujo de esta naturaleza para f de x y igual a f de x y un diagrama de flujo de esta naturaleza para la función z igual a f de x y cuando hay 2 variables independientes. Ustedes saben ya leer diagramas de flujo y por lo tanto se los presento para que ustedes puedan analizar cada uno de sus diagramas y justificar plenamente su estructura, su desarrollo. Bien. Ahora nos planteamos un problema. Que dice, tómese como ejemplo el siguiente problema. Un albañil tiene que colocar 100 bloques para construir un segmento de muro. Cada que el albañil coloca un bloque en el muro, se mide el tiempo en minutos que tarda en colocarlo. Para este ejemplo, supóngase que el tiempo que tarda el albañil en colocar un bloque está dado por la siguiente expresión. T, función del tiempo, 8 sobre x más 0.02 por x más 2, donde x representa la cantidad de bloques colocados en el muro. Elaborar un algoritmo para graficar los puntos correspondientes xt. ¿Está entendido hasta ahí, queridos jóvenes? Bien. Planteado. Está llorando. Ok. Bien. Planteado el problema, lo que hacemos ahora es elaborar el algoritmo. Primero, planteando un pseudocódigo. El X inicial es el primer bloque o ladrillo. El X final son los 100 ladrillos. X toma el valor de inicial y entramos en un proceso iterativo donde X debe ser menor o igual a X final.
Y si eso se cumple, efectúense estas tres actividades. El cálculo de t, graficar xt y luego incluir la función de transición que es igual a x más 1. Listo, ya está el pseudocódigo elaborado. Este pseudocódigo está elaborado con la formación while do, mientras do. While do. Lo mismo aquí está hecho con for to do. For, desde 1 hasta 100, do. Y finalmente, la tercera formación, que es el repeat until. Repetir esto hasta que x sea mayor o igual a x final. Por supuesto, conocidos los valores x inicial y x final. Y la asignación de x inicial a x. Con eso, este funciona perfectamente bien. Este también. Y de igual manera, este pseudocódigo. Bien, hay una explicación rápida. Y una vez que tenemos elaborado el algoritmo, pasamos a la parte de programación. Para programar, vamos a utilizar el objeto tchart, que está en la pestaña adicional, en la paleta de componentes adicional, y que tiene este icono. Entonces, este componente vamos a traer al formulario. Y la base de todos va a ser series. La base de todo lo que se realice a partir de la introducción de este componente que se llama chart es series. Entonces, una vez que hemos traído este componente donde vamos a elaborar el gráfico, vamos a hacer clic derecho sobre este componente. Clic derecho. Al hacer clic derecho, va a aparecer este cuadro de diálogo. Están entendiendo, ¿verdad? Y están captando y memorizando. Cuando hacemos clic en Edit Chart, se presenta inmediatamente en pantalla el editor de gráficas. Este clic nos ha permitido traer a la pantalla el editor de gráficas. Y es aquí donde vamos a trabajar. En un principio, el trabajo es un solo paso. ¿Cuál es? En series, dice título de las series title. Nos vamos a hacer clic aquí. Clic en Add. Y una vez que hacemos clic en Add, va a presentarse en pantalla la galería de los gráficos que podemos hacer, que son 11. 4 más 4, 8 más 3, 11. Inmediatamente vamos a quitar el 3D. Vamos a quitar este tiqueo. Y vamos a hacer clic en Fast Line, cuando ya esté en 2D. Al hacer clic en Fast Line, que como ustedes podrán observar, es una línea rápida de elaboración con este lenguaje, nos va a presentar el lenguaje la inclusión de una línea donde en esta ventana. ¿Cuál es la línea que va a incluir? Esta,
que aquí arriba dice FAST, un pequeño icono, y al lado el título de la serie que se llama Series 1. Hasta ahí todo sencillo, ¿verdad? Todo sencillo. Una vez que hemos incluido esto, vamos a ir, como está acá, vamos a ir a Close y vamos a hacer clic en Close. ¿Listo? Ya está. Ya está. Entonces, ¿qué aparece en nuestro formulario? Va a aparecer así. Esto va a aparecer. Vamos a incluir un botón ejecutar y aquí un label, una etiqueta que dice gráfica, tiempo versus bloques para la colocación de ladrillos o de bloques en el muro. ¿Listo? Ya está. En este botón vamos a hacer doble clic. Eso ya saben. Doble clic. Y vamos a escribir vamos a traducir este pseudocódigo a código que tendrá este contenido. Ustedes saben que cuando se hace ese doble clic aparece Procedure, Begin y End. Procedure, Begin y End. Eso hemos explicado ampliamente en las 2 semanas pasadas. El resto debemos transcribir. Todo. Var, esta línea y todo lo que está aquí. ¿Dónde se grafica? Punto por punto. Aquí donde dice series 1.add xy x, t. Este es el lugar donde se grafica y eso también se escribe. Al hacer clic en ejecutar, va a aparecer este gráfico, así como estamos observando acá. Y listo, ya está terminado el trabajo. ¿Está entendido, jóvenes? Es una secuencia de actividades lógica. Tiene una lógica aceptable, una lógica que al final nos permite elaborar un gráfico, y ese gráfico es este. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? $32 asistentes. Ni una sola pregunta. ¿Está todo claro? Al concluir nuestra clase de esta noche voy a plantear una práctica. ¿Está todo claro? Sí, ingeniero, gracias. Muy bien, continuamos. Falta todavía... Un rato más voy a mostrar el pseudocódigo. No. Quiero ver un poco mejor. Esa parte ahí abajo. Este no es pseudocódigo. O el código, ese quería ver Este un es poco. el código. Sí, ese quería ver un rato. El pseudocódigo está más así. Pero usted quiere ver esto, Sí, listo. maravilla. Y ahí ya saqué foto, sigamos nomás. Además, esto voy a poner en el Classroom. Todo este documento voy a poner en el Classroom hoy mismo.
cuando terminemos esta parte. Entonces, este es el código y este es el pseudocódigo. Este es el pseudocódigo. Nuevamente, este es el pseudocódigo y este es el código. ¿Está bien? Muy bien. El resto es una charla muy interesante para que ustedes puedan entender todos los minúsculos detalles que hay en esto. Ingeniero, ¿qué significa eso de ADD? Esto. Sí, esa parte. A ver. Como he incluido el fast line, voy a explicar esa parte, que esté claro. Como he incluido este símbolo, porque de estos 11 voy a hacer clic aquí, en este. Voy a hacer clic aquí. Y me va a incluir esto. Esto me va a anotar aquí. A consecuencia de que he hecho clic aquí, en este icono, que es en 2D, ya que le he quitado este tiqueo. Al incluir esto, voy a decir close. Entonces, ahora puedo utilizar, puedo incluir series 1.add, que es la orden al lenguaje para que se grafique X y T. T es FD, así como ustedes pueden observar aquí. Entonces, se van dibujando punto por punto. Los 100 puntos tienen que dibujarse, ¿no es cierto? Porque el while va desde hasta 100. De manera que se genera esta gráfica. ¿Está entendido, queridos jóvenes? Creo que preguntó. Sí, ingeniero, gracias. Ok. Willy preguntó. Muy bien. Este es el primer ejercicio de graficación. Luego viene el siguiente ejercicio que se llama movimiento de partículas, que es prácticamente lo mismo. Esta es la gráfica que queremos elaborar. El movimiento de las partículas está dada por esta trayectoria. T cubo, 6t cuadrado más 15t menos 40. Hemos traído también el fast line y hemos de elaborar para 10 puntos, de 0 a 10, con la misma técnica. Solo que el paso va a ser 0.25, ya no va a ser 1. Entonces, ¿cuántos puntos va a haber? Va a haber 40, ¿no es cierto? Porque cada 0.25 estoy poniéndole un punto. Entonces, va a haber 40 puntos. Que en el gráfico no se muestra. Ahí está la gráfica, punto. Hay algunos aditamentitos que hace el texto para ponerle unos pequeños títulos. Y dice, en el mismo cuadro de diálogo, le vamos a poner título, que no diga techar, que es
aquí dice techar, le vamos a poner un título que dice posición de la partícula. Luego le vamos a poner en el pie, le vamos a poner dinámica de partículas. Ahí está, posición de la partícula, dinámica de partículas. Y en el programa no queremos entregar los números 0 y 10 dentro del programa. Queremos leer. Entonces le decimos inicio 0, fin 10. Y además números de punto flotante. En el programa, ¿dónde está eso? Aquí está. Ya sabemos leer valores. Set to float. ¿No es cierto? Y con eso vamos a graficar, pero el gráfico va a ser de menos 10 a 10, no de 0. Y con eso ya está todo hecho. ¿No es cierto? Ya está todo hecho para hacer esta gráfica. Vamos al tercer ejercicio. No está todo completo aquí, pero está invitando a que el que lee el texto haga a manera de práctica. Ahora viene el tercer ejercicio. Caída libre de una partícula de altura h. ¿Qué quiere poner? Quiere poner un título, quiere poner un pie de página y quiere poner a este lado altura en respecto del tiempo. Entonces, el procedimiento dice así, este ya es el código. Y seguimos con Fastline. Seguimos con Fastline. Se ejecuta el programa y hay un pequeño problema, que es parte del lenguaje. Es parte del lenguaje. Viene la partícula, cae y llega al nivel menos 20, como si la partícula hiciera un hueco en el nivel del piso y sigue entrando. Por lo tanto, esto hay que corregir. Esto hay que corregir. Mediante una instrucción, por supuesto. ¿Cuál es la instrucción para corregir y de que la partícula quede en el nivel 0? Incluir esta instrucción que está subrayada, ahí donde estamos viendo, antes de series 1. Entre HT y series 1 se va a incluir esta instrucción. If HT menor a 0, then continúe. ¿Qué quiere decir este continúe? Quiere decir que ya no se ejecute esto. Series 1, add, etcétera, ya no. Ya no. Continúe quiere decir empiece las instrucciones inmediatamente por debajo de la palabra repeat. Eso quiere decir. La instrucción continúe. Entonces, al hacer la introducción de esta instrucción, la gráfica queda en 0. Y el problema ahora sí está resuelto. La gráfica está como vemos acá. Correctamente elaborada. Con que arregla nuestro inconveniente. ¿Tienen algún?
Se ha cortado un poco. ¿Viendo? ¿Está todo normal? El audio Sí. está- Ok, continuamos. Próximo ejercicio. Trazo de polígonos. El mismo ejercicio, o bueno, parecido, pero utilizando arrow, ya no fast line. Los polígonos tienen principio y fin. Por lo tanto, para cada lado de polígono necesito dos coordenadas X y Y. El del inicio del lado del polígono y el del final del lado del polígono. Lado por lado tengo que ir haciendo. Y en este caso, aquí tengo los puntos, ¿no es cierto? Que voy a introducir mediante edit. Ahora, tengo diagrama de flechas. Para cada flecha necesito las coordenadas que van de pares, X, Y, X, Y. Por lo tanto, ya no es series 1. Bueno, sigue siendo series 1, pero es ahora at arrow. Ya no es at XY, es at arrow. Entonces, voy a leer las coordenadas del primer punto, del segundo, del tercero y del cuarto. Voy a leer y voy a entregar para que se grafique a series 1 at arrow y quiero que se dibuje en color negro. Para eso viene el CL Black. Entonces, aquí por ejemplo tengo un polígono de 1, 2, 3, 4 lados. Empiezo en 0, 0. La cabeza del primer lado es 4, 3, 4, 3. Empieza en 4, 3, eso tengo que decirle a la computadora, al lenguaje, y termino en 2, 4. Empiezo en 2, 4 y termino en 1, 5. Y finalmente, de 1, 5 voy a 0, 0. Voy a retornar a 0, 0. Todo eso tengo que decirle a la computadora. ¿Mediante qué? Mediante el lenguaje. Entonces, hay un diagrama de flujo para esto, basado en el diagrama de flujo que vimos a un principio, que hace el trazado de este polígono cerrado. Bien, aquí he tenido la necesidad de entregar las coordenadas par por par. La idea es no hacer esto, sino escribir estas coordenadas en un componente memo. En un componente memo. De esta manera, así. Todo en uno. Todo en uno. Hacer que estos valores vayan a un archivo en el disco duro con una lectura única, una sola instrucción de lectura.
y, perdón, una sola instrucción de grabación, de grabado en el disco duro. Una sola instrucción de grabado en el disco duro. Y una lectura uno por uno. ¿Para qué? Para poder trazar el polígono cesado. Opciones. Primero, este es un memo, que como no le he cambiado el nombre, se llama memo 1. Primero, las variables, la definición de un archivo, text file, ¿se acuerdan? De abecedario y aleatorios. Defino el archivo que es un text file, que puedo decirle text file o text, ambos sirven. Y en el inicio de la ejecución de las instrucciones, con una sola línea voy a llevar los valores que están incluidos aquí, voy a llevar a un archivo en el disco duro que se llama coordenadas txt, sin olvidarme que delante debo incluir dónde voy a llevar. Y eso saben cómo se hace, ¿no es cierto? Eso hemos visto en, ¿qué se llama? Hemos visto en los programas abecedario y aleatorios. ¿Se acuerdan? Porque aquí no me permite hacer. No sé por qué. A ver, ahí está pues. 2 puntos. Y esta base. Listo, ya está. ¿No es cierto? Ahí está. Entonces va a llevar a la raíz o puedo escoger la ruta y nombre. ¿No es cierto? En una sola instrucción. Aquí está. Sí, y lo dejo ahí. Luego voy a limpiar lo que hay aquí. Aquí voy a limpiar. ¿Con qué? Series 1.clear. Luego voy a hacer la asignación del nombre del archivo en el programa con el nombre del archivo en el disco duro. Eso también ya hemos visto. Una vez que hago eso, como el archivo ya existe, voy a abrir el archivo con reset, no con rewrite, con reset. Voy a leer el primer par de valores, 0, 0, 0, 0. Y necesito también este par de valores para que grafique. En la primera, leo el punto inicial, llevo a X1 y Y1 esos valores y ahora entro en el proceso iterativo while do, que dice mientras while not end of file archivo, efectuar ¿qué? Leer la cabeza del primer lado, que entra X2 y Y2. Y luego graficar entre X1 y Y1 a Y2, X2. ¿Con qué color? Con negro. El último valor X2 leído se hace la cola del próximo lado. En el retorno leo la cabeza del nuevo lado. Y grafico, y grafico, y grafico. Como ya he leído todos los valores, se ha hecho el not end of file. Cierro el archivo y hago el trazado de la última flecha, desde aquí hasta. Y con eso termino. Entonces, mediante este lenguaje, este programa, he aprendido a leer de un solo golpe, con una sola instrucción, todos los valores. ¿Qué es esto? Esta es una matriz de 2 por 5, de 5 por 2.
perdón, 5 filas y 2 columnas. Esta es una matriz 5 por 2. Y aquí no necesito decir que es una matriz. No. He grabado y ahora leo de par en par. Y después de cada par leído, voy a trazar el lado. ¿Está entendido? Este documento voy a poner en el claso para que ustedes lo tengan. Y otra cosita más. Hay una aplicación bastante interesante, que es la última aplicación, el último ejercicio. Es la generación de diagramas de Gantt, que seguramente todavía ustedes no han aprendido. Eso viene un poco más adelante, pero ya está hecho aquí mediante el lenguaje. ¿Se dan cuenta? Nuestros profesores no hacen uso del lenguaje. Esa es la parte terrible. Pero allá ellos, ¿no? Si estuviera en alguna de las materias arriba, yo estaría haciendo programación en esa materia. Por supuesto que sí. Si no, ¿para qué aprendemos? Es una pena nuestra carrera, pero seguimos así. ¿Qué podemos hacer? Yo, gran cosa no puedo. Ni una materia más. Prohibido. Ni una materia más. Entonces, con este gráfico, perdón, con este componente que está aquí, les voy a mostrar. Aquí está el componente para hacer diagramas de Gantt. Existe en este programa el ejemplo para poder hacer esos diagramas. Y como esta gráfica tan interesante y tan bonita, así. ¿Qué les parece? Se elaboran cronogramas. Una aplicación muy práctica para la ingeniería de construcciones, para la ingeniería de elaboración de proyectos, porque voy a elaborar un cronograma de actividad si voy a controlar si estoy cumpliendo o no con el cronograma. Y esto sí es importante en la ingeniería civil. Entonces, este documento voy a poner en el claso para que tengan a disposición. Salgo de aquí. No guardar. Me voy al Classroom. En crear, en material. Graficación con Delphi. Y voy a traer el documento. Graficación con Delphi. Abrir. ¿Por qué no quiere? Me llama la atención. Qué raro.
No está queriendo. A ver. Tus programas. Es decir, no quiere. Vamos a intentar de nuevo. A ver, voy a intentar de nuevo. No está queriendo. Aquí está, pero está como borrador. Borrador hay que eliminar. Eliminar. Voy a empezar de nuevo. Crear material, graficación con Delphi. A ver si ahora acepto. Graficación con Delphi. Abrir. Ahora sí. Ahora sí. Y voy a publicar para todos ustedes. Ok. Pueden leer graficación con Delphi. Y ahora viene la parte del trabajito, ¿no? Aquí viene ahora el trabajito. A ver, ¿dónde está? Voy a compartir luego con ustedes. Bueno, creo que la práctica uno no la plantea. Usted va a hacer la práctica número 1 de programación. Dice, elaborar un programa en lenguaje Delphi que calcule los índices estadísticos, media aritmética, desviación media, media cuadrática y media armónica con formulario, donde el número de valores n se lee en un componente edit. Los valores x, y se leen mediante un componente tmemo. Se realiza el cálculo de los índices estadísticos en una unidad u estadística y se muestran los resultados en un componente listbox. Tedit sabemos utilizar. Tmemo acabamos de ver. U estadística ya está hecho. Está en el libro. Hemos utilizado en el programa prueba 2. Y los resultados van a mostrar en un componente listbox que también hemos utilizado en el programa número 12, no, en el programa número 8 de cuadrados y cubos. O sea, todo está elaborado. Es decir, los elementos para vuestra tarea están elaborados. La entrega va a ser el día lunes a las 18:30, 15 minutos antes de la clase.
voy a guardar donde en computación para ingeniería. ¿Dónde está? Yo lo tengo en mi computadora en computación para ingeniería y prácticas. Práctica 2 de programación. En realidad es 1. Es práctica número. Quiero aprovechar de que hemos estado haciendo programación todo este tiempo y ustedes, por supuesto, puedan trabajar en esto. ¿Hay alguna pregunta? Como ustedes podrán observar, no es una práctica de cero. No es de cero. No es de cero. Lo que sí hay que diseñar es el formulario, ¿no es cierto? El formulario. Entonces, voy a llevar al Classroom la tarea, la práctica. A ver. Trabajo de clase. Crear tarea. Le vamos a poner un número, cálculo, un nombre, cálculo de índices estadísticos, un formulario. Formulario. A ver, ¿dónde está? Prácticas. Decía práctica número 1 de programación. Fecha el día 11. Horas 18:30. Lo vamos a publicar. A ver, no. Estoy mal. Aquí tengo que venir. Tampoco. Aquí tengo que venir. Ok. Bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tengo como 30 estudiantes en la clase. De 30, nadie pregunta. Les voy a dar ahora las pautas de elaboración del formulario. Nada difícil, por supuesto. ¿Qué necesita el formulario? Necesita
una adicional y voy en busca, pues, ¿dónde está? No me acuerdo hasta el Tememo. No sé si está en adicional. A ver, este panel, Radio Group, Combo Box, List Box. Este es el memo. Entonces, este es el memo. ¿No es cierto? Aquí voy a poner todos los valores que son los valores de X. Entonces, aquí voy a poner y decir leer N. ¿No es cierto? Leer N. Es una pauta, es una simple, ¿verdad? Aquí le vamos a poner un título a esto y vamos a hacer que sea tal vez arriba porque por ahí abarca más. ¿Qué le ponemos? Leer vector X, leer vector X, que tiene n valores. ¿No es cierto? N valores. Entonces, esto también lo hacemos crecer un poquito. Aceptar. Listo, ahí están los valores que voy a leer. Por supuesto, tiene que ser exactamente igual al número de valores que vamos a poner aquí. ¿No es cierto? Exactamente. Entonces, que no se vea, vamos a borrar su texto. Medio feo se ve cuando está ahí N o edit, listo. Y luego vamos a poner aquí índices estadísticos. Entonces, y vamos a poner índices estadísticos. Podemos cambiar su font a 12 nomás, medio que vamos a poner Arial y vamos a decir que sea negrito. ¿Listo? Ups, está mal eso. Índices estadísticos. Estadísticos. Ahora sí, 2 puntos. Entonces, aquí vamos a poner, es un error.
ese es un error. Si quiero compilar, estoy en pequeñas dificultades. Lo vamos a borrar lo mal que he hecho. Voy a volver aquí y voy a poner un list box para mostrar los resultados. Finalmente, voy a poner aquí un botón que diga calcular. Que diga Arial, que sea negrita, puede ser cualquier tipo, que sea 12, le digo aceptar. Tengo el botón calcular, puedo poner un botón borrar, ¿no es cierto? Un botón borrar. Aquí le pongo borrar. El font Arial también, bueno, pueden ponerle cualquier tipo, ¿no? Yo normalmente pongo estas cosas. Y finalmente pongo un botón cerrar o terminar. Entonces, en este botón digo capción cerrar. Le pongo su font. Negrita, aceptar. Listo, ya está. ¿No es cierto? No necesito absolutamente nada más en lo que se refiere al formulario. Y listo, ya está nuestro formulario para nuestros cálculos estadísticos. Cerrar, le voy a poner doble clic y le voy a poner aquí close. Y no debo olvidar que aquí debo poner coma U estadística. U estadística. Listo, ya está. Perfectamente funciona. ¿Qué dice? Algo no quiere. Estadística. File not found, obviamente. Esto no tengo. ¿No es cierto? Tengo que traer
las instrucciones de U estadística, para que en la compilación introduzca a este programa. Introduzca a este programa la unidad U estadística. Entonces le digo, usted tiene toda la razón y punto, pues, no hay otra. Si traigo U estadística, me lo va a aceptar, por supuesto que sí. A ver si puedo conseguir el U estadística. A ver dónde está este equipo. ¿Dónde vivimos? Este equipo. No sé si está por acá. ¿Dónde está? Archivos. Aquí está, estadísticos. U estadística está aquí. A ver, solamente voy a copiar U estadística. Copiar. Voy a venir. El problema es que no he generado una carpeta. Voy a generar la carpeta. Aquí un nuevo y le voy a poner estadísticos. Y lo vamos a guardar. Vengo aquí y digo, guardaremos Save As en el escritorio, en estadísticos. ¿Dónde está? Estadísticos. Aquí voy a guardar y le voy a poner un nombre. Le voy a poner estadísticos P. Y le voy a decir guardar. Y luego voy a decir Save Project As. Y aquí le voy a poner estadísticos R. Y voy a decir guardar. Ya está. Entonces, voy acá. Y voy a ver si puedo pegar. Que ejecute el programa. Solo que aquí no tengo nada, borrar tampoco. ¿No es cierto? No tengo nada. Pero este programa ya está adentro. Ya lo he copiado. Van a ver. Aquí está. U estadística, DCU, U estadística. Y el programa está aquí. Aquí está el programa. Miren cómo en un rato, un tiempo muy breve, he desarrollado el formulario para ustedes. Ya se los he hecho todo. Bueno, no todo, pero ya está el formulario elaborado. Y aquí voy a recoger los resultados y listo. 4 líneas. Listo.
Siempre la pregunta es, ¿están aprendiendo? Sí, Inge. Muy bien, don Adam Vilca. Gracias por la respuesta. Entonces, esa agilidad, ¿no? Necesitamos hacer las cosas, venga esto, vaya allá, etc. Y ahora, tu estadística ya está hecha. Hay que hacer el programa de lectura del memo a los X. Una vez teniendo X, calcúlese los índices estadísticos y ahora muéstrese aquí. Aquí. Muéstrese aquí. Más campito, ya. Cada línea un número, un valor. Inge, una pregunta. Adelante. ¿Cuál es el comando para resetear el memo? O sea, cada que lleno datos, quiero que vuelva a estar en blanco. Para bueno, aquí está Sí, el quiero memo, ¿no? llenar datos, luego volver a cambiar los datos, resetear otra vez, que esté en blanco otra vez. No. Lo que pasa es que hay que ponerle memo.clear. Listo, eso me va a hacer, Inge, gracias. Memo.clear, listo, ya está, ¿no? Borrar todo lo que había, ¿no? Hay que blanquear el edit, ¿no es cierto? Hay que blanquear el edit, hay que blanquear la, que se llama el memo, ¿no es cierto? Y hay que blanquear el listbox. El listbox. Entonces, simplemente voy a decir save. Yes, y lo ha grabado. Entonces, el formulario ya está listo para que ustedes desarrollen un poco. Muy bien, jóvenes. Mañana continuamos. Muy buenas noches. Buenas noches, Inge, hasta mañana. Hasta luego, Inge. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Muy buenas noches.